Vamos a estar viendo un corto repaso, capítulo 14 y terminando el capítulo, así es que Romanos 14, versículo 17, con la meta de terminar el capítulo y entrar al capítulo 15 hoy. Un poco de repaso y entablar más o menos la idea del capítulo 14, ¿okay? En pocas palabras. El reino de Dios, versículo 17 y 18, el reino de Dios no es, ¿sí? No es, no incluye, no se trata, no se enfoque ahí, no se atore ahí, no argumente, no defienda el reino de Dios, porque no tiene nada que ver con eso, ni la comida ni los días, ¿sí? Entonces, ¿de qué sí es, verdad? Según la Escritura, de lo que sí se trata el reino de Dios, ahí mismo dice, es justicia, paz y gozo o alegría en el Espíritu Santo. ¿En quién? En el Espíritu Santo, ¿sí? No nuestro propio gozo. Ahora, ¿por qué lo escribe así? Parte de la razón quizás es para que entendamos que mi propio gozo, mi propia paz, mi propia justicia no siempre indica que sea de Cristo, ¿sí? Entonces, es que estoy alegre, eso es de Dios. No siempre es. No siempre es. No, va a ser, hay veces va a ser la carne. Hay veces va a ser su emoción, ¿verdad? Y entonces, por eso pone ahí al final en el Espíritu. Para que entendamos que pues sí, ¿de qué se trata? Número uno, el reino de Dios, de las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Y entonces ahí las explica de esa forma. La justicia de quien mía, no, la justicia de Dios. Paz de quien mía, no, la paz que Dios da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy, ¿verdad? El Señor Jesús. Entonces existe una paz que da al mundo. Hay que aclarar eso, ¿verdad? Pero la paz que el Señor Jesús habla es mucho más, es más importante, más fuerte, más de interna, duradera, todo lo otro, ¿verdad? Así que justicia, paz y alegría o gozo en el Espíritu Santo. Ahora el versículo 18 dice, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. El que de esta forma, ¿ok? Note que la palabra ahí es sirve, no vive, sirve, ¿verdad? Entonces buscamos servir a Cristo en esos puntos. ¿En cuáles? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué hay diferencia? Hay diferencia porque yo puedo vivir justicia, voy a lo mismo que empecé. Yo puedo tratar de vivir justicia, paz y alegría bajo mis propias definiciones. Y ya no voy a servir a Cristo, me voy a servir a mí mismo, ¿sí? Entonces es ahí el detalle, ¿verdad? De por qué no podemos servir a dos señores, pues vas a amar a uno más que al otro. Aunque ahí está hablando de dinero, pongamos esto en la idea ahí. Si busco mi propia alegría, mi propia paz, mi propio gozo, justicia, ¿quiere decir que es de Cristo? No necesariamente. Entonces por eso hay que, otra vez, estoy en el reino de Dios. El reino de Dios se trata de esto. Para gozar, necesito verlo como servicio a Dios, servicio al Señor, ¿ok? Entonces lo hace como servicio a Cristo. El resultado entonces de eso, versículo 18, ¿cuál es el resultado? El que de esta manera sirve a Cristo, dice, agrada a Dios, número uno, y número dos, y es aprobado por sus semejantes. Entonces, principalmente, ¿a quién agradamos? A Dios. Número dos, ¿cuál es otra parte del fruto? No fruto, disculpen. ¿Cuál es parte del resultado? El fruto obviamente es justicia, paz y gozo. Pero, ¿qué es el otro resultado? Que nuestros prójimos lo notan, ¿verdad? El prójimo dice, es aprobado. En otras palabras, el prójimo dice, ese sí está en serio.
ese sí sirve a Cristo, ese sí ama, ese no anda con que hoy sí, mañana no. Dice que ama al Señor y se ve, ¿verdad? Entonces, evitamos el peligro de que se nos acuse de hipócritas y todo lo otro. No para quedar bien con la gente, más bien quedamos bien con Cristo. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, quedamos bien con Cristo, más que con cualquier otro. Ahora, resultado de busca primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo demás será añadido, ¿verdad? Ahí viene esa parte también, entonces, viéndolo así. Bueno, Jaime, pues tiempo. Sí, no, siempre haciendo un leve recuerdo, ¿va? Que ¿en qué estamos? En la transformación, o sea, en el cambio de nuestra manera de pensar. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, que es la transformación de la que habla el capítulo 12, vamos a ser capaces de comprobar la voluntad de Dios. En otras palabras, también Jesús lo dijo de esta manera, cuando se reunió con Nicodemo. Dice, te es necesario nacer de nuevo para que veas el reino. O sea, y acabamos de ver la definición del reino. Justicia, paz y gozo. O sea, Cristo mismo cumple con la definición con sus condiciones del reino. Y en este capítulo lo que está haciendo es dando elementos, dando, como decir, herramientas a nuestra manera para que podamos cambiar nuestra manera de pensar, claro, con el poder del Espíritu. Y definiendo, porque no hemos visto claramente, nosotros así, como comunidad cristiana, no hemos visto en esencia o el reino de Dios, pero sí lo está definiendo. ¿Dónde lo vamos a ver? En nuestra manera de pensar. ¿Por qué nuestra manera de pensar? Porque actuamos como pensamos. Nadie actúa diferente. O sea, dominamos, nuestros pensamientos dominan nuestro cuerpo. No tengan mayor concepto de sí. Muévanse con cordura. Y ahí, de ahí partimos. Y ahí viene más edificación en los siguientes versículos. Ya comunitaria, pero con la idea clara de que estamos cambiando nuestra manera de pensar. Esto nos hace cambiar nuestra manera de pensar. Más en estos tiempos, hermanos. Más en estos tiempos. Es necesario que cambiemos. Que no nos conformemos a este siglo. No. Que cambiemos porque son tiempos convulsivos. En todos los aspectos. Entonces, que la gracia de Dios nos siga alimentando. Gracias, hermano. Entonces, parte de los argumentos, acuérdense que estamos viendo del 14 en adelante, vemos que el argumento es, puedes comer y no tienes que celebrar días, ¿verdad? Pero un grupo dice, no comas y no celebres días. Otro grupo dice, come y vive. Entonces, ¿cómo es posible que dos grupos con ideas diferentes vengan a ser uno? La única es que tengan la misma mirada en el mismo Cristo, el mismo reino de Dios y el mismo fruto que da eso. De otra manera, pues vamos a estar siempre peleando. Por eso me gusta el texto 17 que dice, el reino de Dios no se trata de este tipo de argumentos. No gasten tiempo, o sea, no es que se vale, no se vale. Ese es una de las, quizás uno de los argumentos más comunes, ¿verdad? Es se vale, se puede, ¿verdad? Y entonces al final lo que vamos a ver, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo es, no se trata de que sí se puede o no se puede, se trata de dónde está tu relación con Dios. Eso va a ser la clave de ello. Entonces quiero que vean conmigo 1 Pedro 2, versículos 15 y 16. 1 Pedro 2, 15 y 16. Ahora, acuérdense que Pablo es mucho más educado, Pablo es más, tiene mejor manera de escribir, las palabras más educadas, más propias. Pedro
pescador, para empezar, brusco, aventado, bueno, pues hasta, que diríamos hasta torpe, ¿verdad? En su manera de ser, su persona. Y lo vamos a leer aquí. O sea que vean los versículos 15 y 16. Les estoy diciendo eso porque por lo menos esta versión suena algo fuerte. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar, 15, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Cuál es? Léalo ahí, la versión que tiene más. Dice 2.15, dice 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ok, tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, pero si lo voy a hacer para maldad, yo estoy mal, ¿verdad? No, pero es que se vale. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es tu relación con Dios en medio de todo eso? ¿Verdad? Detrás de. Y entonces el apóstol Pedro, ¿verdad? Como les digo, habla y sí dice, da un porqué. Practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos, ¿verdad? En otras palabras, vas a tapar bocas. ¿Cómo? Haciendo el bien. No argumentando, no peleando, no defendiéndote. Haciendo el bien. Acción, ¿verdad? No de fe, es que a mí me dice que este texto y que no. Eso, para empezar, acuérdense cómo los describe aquí como insensatos, ignorantes. So, no importa cuál texto usted use, no lo van a saber o no les va a importar. Pero sus acciones nadie las cancela, ¿verdad? Esa es la clave aquí. Nuestras acciones nadie las puede cancelar, ¿verdad? Entonces lo que hagamos, lo que se vea, nadie va a poder decir, no, pues lo hizo, pero en una ocasión llegaron unos hermanos a la casa y les ofrecí un vaso de agua y el hermano rápido dijo, el pastor nomás nos ofrece agua porque sabe que si nos ofrece agua Dios le va a dar un premio. Ya ven el texto, si a uno de mis hijos le das, aunque sea un vaso de agua, él lo dijo así, y yo me quedé como que, bueno, a usted no le doy agua, ¿verdad? El detalle es que hay veces puede uno malinterpretar las acciones, pero nadie las cancela. Uno sabe su corazón, uno sabe el porqué. Y esa es la clave aquí. El apóstol Pedro está animando a que hagamos el bien. ¿Para qué? Pues vamos a cerrar bocas, digamos. Y número 2, vamos a actuar como personas libres. Pero también cuidado cómo usas esa libertad. No la uses para tu propio bien. Usa la libertad para servir al Señor, ¿verdad? Entonces, regresando a Romanos, de eso viene hablando, ¿verdad? Versículo 18, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer como servicio a ¿quién? A Cristo, ¿sí? Y eso va a agradar a Dios y va a ser aprobado por nuestros prójimos o nuestros semejantes, ¿sí? Ok, si tuviéramos que subrayar el capítulo, ¿verdad? Haríamos, yo en mi opinión subrayaría dos cosas. Capítulo 14, versículos 17 y 18, y luego versículos 20 y 21. Porque esto también ya viene el apóstol Pablo cerrando este argumento, por lo menos de este punto. Versículo 20 y 21 dice, el 19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ¿qué dice? Busquen la paz y busquen edificar, no tumbar, edificar. Eso va junto con justicia, paz y alegría, versículo 19. 20 y 21 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Wow, ¿podría? Sí, sí puedes. Sí puedes. ¿Cómo? Aferrándote a un argumento, aferrándote a tu libertad, cuando sabes que va a ser el tropiezo a otros. Una. La otra es que
estás discutiendo cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y cae el peligro de buscar 100 versículos para defender mi punto. Y los versículos no tienen nada que ver con ese punto, porque ese punto, según el apóstol Pablo, de nada sirve. No edifica, no ayuda, no demuestra madurez ni espiritualidad, ni te va a ayudar a crecer, ¿verdad? Este come carne, ¿es más espiritual? No. Este no come carne, ¿es menos espiritual? No, ¿verdad? Este celebra días, este no. ¿Cuál de los dos es más espiritual? No, pues el que no celebra días, pero sí celebra días. Nomás que no celebran los mismos días, ¿me entiendes? Entonces es ahí, ¿verdad? Que es como argumentar, ¿verdad? ¿Cuál es tu color favorito? Es que mi color por esto y lo otro y lo otro. ¿Y de qué le sirve al reino de Dios que sea tu color favorito? En nada, ¿verdad? Es la idea entonces que podríamos argumentar, no, es que este es más bonito por este y el otro. Todos tenemos nuestra opinión en ciertos casos, pero en cuanto al reino de Dios, nuestra opinión sale sobrando. Y creo que es lo que viene estableciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué? Son dos grupos, son dos trasfondos, dos culturas, dos formas de pensar. Los dos aman a Cristo, los dos quieren servir a Cristo, quieren seguir a Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que viene a estorbar? ¿Cómo es posible que estorbe la comida o los días mi servir a Cristo? Pues en el caso de Dios era el peligro, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les dice que no destruya la obra de Dios. ¿Cuál obra? No la iglesia en sí, sino la obra que Dios está haciendo en otro, ¿sí? Lo que Dios ya está trabajando en esa persona. No llegues a destruirla. Nadie nos da el derecho. Dice que porque venimos con amor, nadie nos da el derecho de matarle al espíritu a un hermano en Cristo. No tenemos ese derecho. Por más correcto que estemos, por más razón que tengamos, ¿sí? Nadie nos da el derecho. Eso es lo que estudiamos, hermano Jaime, antes. ¿Quién eres tú para juzgar el siervo de otro? ¿Verdad? Eso es lo que viene dándonos a entender. Entonces, nadie nos ha puesto como juez. Al contrario, ¿qué nos ha puesto? Como hermanos, como parte del mismo cuerpo. Y por eso me gusta que dice anteriormente, edificando, ¿sí? Buscando esa edificación, ¿sí? Y entonces, no destruyas la obra de Dios por comida, obviamente. Y luego da aclaración, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer al otro hermano. Fíjense que no está hablando nada más de carne y vino. Dice, cualquier cosa no conviene, si va a hacer que otro caiga. Y entonces, ¿lo hago o no lo hago? ¿Puedo o no puedo? ¿Debo o no debo? Aquí es donde venimos a entrar ahora sí en puntos más específicos en cuanto a el puedo no cancela el edificaré. ¿Sí? No, es que si yo puedo. No, pues sí puedes. Hermano, siempre has podido. Cristo nunca te ha dicho que no hagas esto, que no comas esto, que no tomas esto. Cristo nunca te ha dicho eso. Esas instrucciones jamás las has escuchado de Cristo. Pero sí nos está diciendo ahora que tengamos cuidado con el tropiezo que puede causar, ¿sí? Entonces, más vale, dice el 21, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano, ¿sí? Que lo haga, ¿qué? Caer. ¿Y quién es? Nuestro hermano. Entonces, ¿cuál es el enfoque, hermanos? ¿El que puedo comer? ¿El que puedo beber? ¿El que puedo hacer cualquier cosa? No. La clave ahí viene a ser que mi hermano no caiga por causa mía, ¿sí? Y entonces hay veces defendemos nuestro propio punto. Es que yo puedo. Sí, sí puedes. Pero también fíjate, ¿quién va a caer? En una ocasión estaba ayudando a mi hermano ahí en su casa, estábamos en Midland y fui a ayudarle a poner
siren en su casa. Y entonces, estando ahí, estaba un calor algo fuerte. Y ahí como a 200 metros está una tiendita. Entonces ahí vamos caminando ahí. Y me dice, hay sed que nada más una cerveza quita. Le digo, pues dirá usted, le digo. A mí una soda, un agua, un té me quita la sed bien. Dice, bueno, ¿y cuál es su opinión en cuanto a eso? ¿Okay? Le dije, pues cómprela y tómesela. Yo con un té tengo, ¿verdad? Y entonces me decía, y no se va a sentir mal, pues así nos hablamos del tú. No se va a sentir mal si la compro. Le digo, ¿yo quién soy? Ya está entre usted y Dios. ¿Sí? Yo ahí no tengo nada que ver. No, pero es que es pastor. ¿Y eso qué? ¿Eso qué importa? Digo, si no estuviera un pastor aquí y la compraba, pues a lo mejor sí. Bueno, entonces ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿de quién se está escondiendo en realidad? Obviamente no la compró, pero sí estábamos comentando, platicando y le dije, mire, quiero que lo piense así. En su trabajo, ¿cuántos saben que soy cristiano? Pues la mayoría. Y es que en su casa de él pasa mucho tráfico, ellos pues trabajaban en el aceite y todo eso. Entonces donde él vive, esa calle es bien transitada por muchos trabajadores del aceite. Y entonces le dije, usted sale de esta tienda con ese bote en su mano y pasa uno que sabe que usted es cristiano, no va a decir, se está quitando el calor. Va a pensar cuántas llevará y cuántas lleva el pastor con él. Entonces ya no se trata, hermanos, de puedo. Yo dije, usted puede. El detalle no es el puedo, el detalle es qué viene después de. Dañará, edificará, será de tropiezo. He ahí el problema. ¿Sí? Entonces, en ese lado sí entra lo que el texto nos va diciendo, ¿verdad? Que más vale no comer, no beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si va a hacer caer a mi hermano? Regreso a lo que hablamos la semana pasada. Por eso es necesario tener esa confraternidad, ese compañerismo, para conocer, ¿verdad? Esto le es de tropiezo, esto no le es de tropiezo, ¿verdad? Para mí no me es tropiezo, a ti sí, no lo voy a hacer. Si a ti no te es de tropiezo, pero a mí sí, espero que no lo hagas, ¿verdad? Y a esa es lo que vamos, ¿verdad? No es la libertad, no es quitarle a alguien la libertad, es pensar en el efecto, segundo, tercero, cuarto, lo que sea, ¿verdad? Entonces es lo que viene explicándonos ahí en este texto. Ahora acuérdense que versículo 20, el apóstol Pablo nos dijo ahí que no destruya la obra por causa de la comida, todo alimento es puro. Sí. Pero eso no es alimento. Bueno, está hablando de algo que uno puede consumir. Todo lo que se consume es puro. ¿Por qué? Porque nada natural es pecado. Y aquí vamos a entrar en un punto, ¿verdad? Porque si estamos en el estado de Colorado, ya cambian las cosas. Pero pues, pastor, eso es natural, ¿verdad? Hasta dicen medicinal, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Que es medicinal y cuando andan bajo la influencia no parece que están sanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto ahí? El punto no es si se vale o no. El punto es, ya estás entrando en estar en cordura con el Señor, o estás ahora sí descontrolado en tu mente, ¿verdad? Ya cuando algo que consumes te descontrola y que no eres ni lo natural, ya estás entrando en otros problemas. Ya estás yendo más allá. Es que puedo. Nadie te dijo que no puedes. Pero si vas a servir a Dios, no puedes servirlo en esa condición. ¿Sí? No conviene. Ni te conviene a ti ni a los otros, ¿verdad? Me voy a echar un six-pack para ir a predicar de Cristo. Óigame. No, es que no, un 6 no me hace nada. Necesito un 12 para que ya me sienta más alegre, ¿verdad? Cuando íbamos a los bailes, una para la valentía, según para bailar.
¿verdad? Ahora no se trata de eso. Se trata de pensar, estoy cuerdo, estoy enfocado, ¿verdad? Estoy en mi sentir completo. Ahora, el que se metan droga y todo eso otro, ya es, como le digo, ese ya es otro punto. Ya no se está desviando de lo que... Aquí está hablando de que dos cosas por lo menos las menciona. Carne y vino. Pero luego ahí avienta el ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué puede hacer de tropiezo a mis hermanos? ¿Qué puede hacer de tropiezo a mis hermanos en general? Ok. Voy a hablar un poquito, le paso tiempo. Una idea, un ejemplo. Voy a ir al cine y voy a ver una película de pura matanza. Pura matanza, pura matadera. ¿Verdad? Y luego voy a venir y les voy a decir en el púlpito. ¿Qué van a pensar? Pastor, ¿dónde anda? Y pastor, ¿por qué esa película? Sí. Y pastor, y en la película usaron el nombre de Dios en vano, muchas veces. Y había odio de todo, maldad de todo. Hasta incluso, bueno, lo voy a decir porque así es. Escenarios de sexo, escenarios de todas las cosas. Y ustedes van a estar como que, oh, sí está buena la película. O van a decir, pastor, ¿dónde anda? Sí. Ahora, si yo les digo eso a ustedes automáticamente empiezan a juzgar. Pero si yo le pregunto a usted, ¿qué está viendo usted? ¿Qué está escuchando usted? ¿De qué se está alimentando usted? ¿Verdad? Ya entramos entonces en peligro, en problemas. Es que yo puedo, pastor, yo soy maduro, mis ojos aguantan. En una ocasión unos músicos me decían, no, nosotros oímos música mundana para aprender los tonos y los cambios y todo eso, pero no estamos poniendo la atención a las palabras. Entonces yo decía, bueno, pues están al revés, porque muchos de los mundanos escuchan a los cristianos para aprender tocados. ¿Y por qué? Porque el cristiano se supone que está más enfocado, está más en su mente cuerda, conoce más, está más enfocado porque lo está haciendo para el Señor, ¿verdad? Y el otro lo está haciendo para su fama, etcétera. Entonces, ahí, ¿verdad? Parte del peligro, parte del problema que, ¿cuál es? Dice, todo alimento es puro, ¿verdad? Pero solo sirve si se enseña en amor. Entonces puede decirle a uno, mira, vengo a decirte que comer carne es mal. Lo voy a cambiar. Nuevo creyente no cree en comer carne porque como él creció se ofrecía carne a los ídolos. Ahora se convierte y viene a tu casa y tú le dices, hermano, tú come carne, olvídate de eso, no andes con tonterías. O le dices, hermano, mira, viendo tu trasfondo, de dónde tú vienes, la escritura nos enseña así, nos enseña así, nos enseña así. Tienes la libertad de comer carne, no tienes que, pero tienes la libertad de comer carne en Cristo. Por esto y esto. Se le explica de qué forma, en amor. Esa es la diferencia, ¿sí? No es acusatorio, no es un olvídate o qué torpe, etc. No, hermano, no seas niño, come carne, tampoco, ¿verdad? Es ayudarle a que madure, no solamente para que quede bien conmigo, sino para que tenga un buen fundamento y ya no caiga de ahí. Ese es el otro punto, ¿verdad? Que venimos estableciendo ahí. Uno puede decir, pero es que es la verdad, y sí es la verdad. La diferencia es que no buscamos no ponemos a esta verdad sobre el crecimiento espiritual de alguien. ¿Por qué? Comer carne no es doctrina. Comer carne no es ley espiritual. ¿Me entiende? Comer carne no tiene nada que ver con crecimiento espiritual. Entonces no tememos esas ideas. Voy a un ejemplo más, hermano, no le paso el tiempo. Hubo un tiempo donde yo recuerdo de niño que
si usted agarraba, de niño, si usted agarraba un himnario en la iglesia, de repente, no ande jugando con ese himnario. Y decía uno, bueno, pues lo estoy usando para cantar, no para estarlo aventando. Pero había gente que muy estricta, ¿verdad? Que decían, ten cuidado con ese himnario. Y entonces yo decía, entonces es más fácil aventar la Biblia. Y no dicen nada, pero si avientas un himnario, se van a molestar, ¿verdad? Y a veces era el peligro de decir, estas cosas son sagradas, ¿verdad? Por ejemplo, no se suban al altar porque esto y lo otro, ¿verdad? O no anden ahí, que... Entonces hay ciertas cosas que realmente no son bíblicas para nada, pero se vienen estableciendo en la cultura, en nuestra manera de pensar, etc. Y ahora en vez de hablar de libertad en Cristo, empezamos a establecer leyes y reglas y formas de comportar y formas de vestir y formas de todo, ¿verdad? Y ya entonces empezamos a esperar que entren a nuestras definiciones, que no son bíblicas, en vez de que entren a caminar con Cristo a su tiempo y a su manera. Bueno. Muy interesante. Eso, ¿te acuerdas que estudiamos en Colosenses? Que decía que eso, la verdad, no tenía influencia aún en los apetitos de la carne. Uh-huh. Pero aquí no hay que perder el hilo de la idea central, ¿va? ¿Cuál es la idea central? Dice, el que quiera agradar a Dios sirve a Cristo. Uh-huh. Así que por lo tanto debemos de contribuir, y ahí aparece, ¿va? Queremos agradar a Dios, todos debemos de servir a Cristo. ¿Cómo servimos a Cristo? Estudiando cómo Cristo dijo, lo que dijo, pensó, y el Espíritu y todo Cristo. Y dice, así que contribuyamos a tener paz entre nosotros. Y dice, y a una mutua edificación. Eso es congregacional. Uh-huh. O sea, está dando un proceso. Claramente en el versículo 17 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Fíjate, sigamos. O sea, practiquemos. Procuremos. Uh-huh. Debemos seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo lo miro como venir aquí no es social, es espiritual. Eso lo tengo bien probado. Es como construir una casa. Uh-huh. ¿Cómo construir una casa? No la construye una sola persona. Si para construir una casa están involucrados cientos de personas, aunque sea por poquito, pero es mutuo. Está aquí el ayudante viene, pone en el techo y han puesto las bases y han puesto aquí la madera. O sea, es mutuo. Debemos de ver eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Edifiquémonos mutuamente. O sea, uno a otro. Y sobre la roca, pues, que es Cristo. Dice, no destruyamos. Por lo menos reflexionemos. Claro, lleva muchos elementos que les hemos visto. El respeto, dice, asóciese con los humildes y un montón de cosas que hemos visto. Este capítulo lo pasamos 2 años. Yo creo que en Romanos pasamos mucho tiempo, pero hay un montón de elementos que nos hace espiritualmente unirnos y edificar. Eso es la fuerza del espíritu de la iglesia. Para que el momento de la prueba, el momento del padecimiento, el momento de la muerte, estemos en oración, en un mismo sentir, y ya despojándonos de los elementos, cosas secundarias que nos van a comer o vestir o lo otro, o sea, como principal. Todo tiene su puesto, pero no es lo principal. Uh-huh. Lo principal es que estemos mutuamente, o sea, uno unido a otro para ver a Cristo. Y que seamos plenamente capaces de conocer la voluntad de Dios, sí. El poder de Dios que tanto necesita la iglesia en estos tiempos.
La iglesia, si somos sinceros, no conoce el verdadero poder de Dios. El poder antiguo. Estamos platicando con el hermano la semana pasada de que antes llegaban a las casas y le decían, ¿tienen enfermos? Sí, sí. Ah, pues tráiganlo. Ese es el mandato que dio Cristo. Traigan a los enfermos, oremos por los enfermos y van a sanar. Hoy ya hemos perdido todo ese poder. Y no se ha perdido, sino que está en Cristo Jesús. Y para edificación. Y nos devastamos mucho tiempo en cosas que no son. Es lo que está pasando. Que comen el otro y el otro se ofende. O sea, tenemos que ver el centro, que es agradar a Dios desde el principio. Sí, gracias, hermano. Entonces, acuérdense que las cartas del apóstol Pablo son para la iglesia, las iglesias que están iniciando, que están nuevas. Entonces, para nosotros también nos ayuda, nos sirve. Y en el caso de, digamos, de Corintios, la iglesia de Corintios les dice el apóstol Pablo, hey, espérense a tomar la cena del Señor juntos, porque unos llegan y no cenaron y vienen a cenar, ¿verdad? Y se toman todo el vino y ahí están bien alegres. Y los otros que llegan más tarde ya no alcanzan. Así que mejor háganlo en unidad. ¿Por qué? Porque no se trata de nada más comer la cena del Señor. Se trata de participar juntos en reconocer, en recordar. Por eso le da la escritura. Son los textos que usamos cuando damos la cena del Señor. Lo que Pablo le escribió a la iglesia. Y dice, yo recibí del Señor estas instrucciones en cuanto a la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, eso lo va explicando, eso lo va estableciendo. ¿Por qué? Porque ya no es tanto es que ya voy a comer la cena del Señor. No, es más, no es ni el jugo, ni el pan o el vino, es lo que estás recordando, lo que estás celebrando, lo que estás reconociendo. Ok, ¿qué tiene que ver eso con esto? Tiene que ver porque está diciendo aquí, más vale no hacer nada de esto si va a hacer caer a tu hermano. Ahora el 22, así que la convicción que tengas tú al respecto en cuanto a todo esto, ¿cuál es tu fe? ¿O cuál es tu opinión? Opinión es muy débil la palabra opinión. Convicción es más correcto. Eso dice la versión, se llama convicción. Aquí dice fe. La fe, ok. ¿Tienes tu fe? ¿Cuál es vuestra fe? ¿Cuál es lo que de veras tú dices, aquí no me mueven? Y luego queda a entender más adelante. Dice, así que la convicción o la fe que tengas tú al respecto de estas cosas, manténla como algo entre Dios y tú. En otras palabras, no tienes que estar diciendo, yo pienso, o yo creo, o yo me imagino, o yo así lo entendí, o así me enseñaron, o X. Si eso crees, está entre tú y Dios. Pero no lo uses como para estar ahí, es que sí se vale, o es que no se vale, ¿verdad? Porque no sabes a quién le vas a hacer el tropiezo. Entonces lo que está advirtiendo Pablo es, fuerte o débil, no tienes que estar diciendo. Obviamente está hablando de los fuertes. Y al fuerte le está dando a entender, nada más porque ya entiendes esas cosas, o no te son de tropiezo, no te dan derecho de que lo estés publicando. ¿Sí? No te da el derecho a que lo publiques y estés invitando a los otros, ¿verdad? Porque no conoces su situación de ellos, no sabes dónde están ellos, ¿verdad? Entonces viene y nos da esa aclaración. Dice, dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es convicción, es fe. Y si es de esa forma, no se va a sentir mal. Su conciencia lo va adelante, ¿verdad? Y entonces lo está haciendo ¿en qué? En fe. ¿Por qué? Porque tiene esa libertad. No lo está haciendo porque mírenme que yo puedo. No. Está haciéndolo porque sabe que no hay problema entre Dios y él o Dios y ella. Pero, ¿verdad? Sí nos advierte anteriormente que tengamos cuidado. Si tu conciencia no te acusa, síguelo haciendo. Versículo 23, pero, ¿sí? El que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. ¿Por qué?
porque lo está haciendo con duda. ¿Se valdrá o no se valdrá? La otra, quizás podríamos decir, ¿y si me ven? ¿Y si me ven? No, pues ya estás con duda. Ahí el detalle, ¿verdad? En una ocasión, ya hace tiempo allá en Midland, fuimos a Walmart y justo me tocó pasar por ahí, por donde están las frías, y un hermano de la iglesia llevaba 2 cajas, las estaba echando a su carrito y dijo, es que vino a visitarme mi cuñado y le llevo a mi cuñado. Yo no dije nada, si lo juzgué, les voy a ser honestos, si lo juzgué, lo juzgué por exactamente, porque eran 2 tipos diferentes. Eran 2 tipos diferentes de frías, ¿verdad? Entonces automáticamente yo dije, no, sé que no, de ahí salimos, o sea, ¿quién te va a decir, verdad? Cada quien tiene su sabor, cada quien tiene su preferencia, ¿verdad? Entonces sí lo juzgué, es la verdad. Pero él echó la culpa a su cuñado, no te preocupes, adelante, tú sabes. Pero después, unos días después sí vino y me dijo, quiero pedirle disculpas por lo que vio ahí en la tienda y esto y lo otro. Dije, no tienes que pedirme a mí ni permiso ni nada, o sea, si tú lo vas a hacer, hazlo, pero delante de Dios. Si te sientes culpable, ya hay problema. Así que si tú sientes que eso es mal, deja de hacerlo. Es como cualquier otra cosa, ¿verdad? A eso es lo que viene refiriendo aquí, ¿verdad? Si tu conciencia te acusa, tienes duda, ya estás mal. Te estás condenando a ti mismo, ¿verdad? Vas a tener siempre esa lucha interna. Ahora, no necesariamente vamos a decir que es pecado, pero sí te estás dañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo algo delante de Dios que hasta tu conciencia te está acusando, ¿sí? Y si tu propia conciencia te está acusando, no puedes agradar a Dios. Porque a Dios hay que acercarnos como humilde y de corazón contrito. No con dudas ni que eso lo otro. Entonces, he ahí, ¿verdad? El detalle ahí, ¿verdad? Bienaventurado, dichoso a quien que su conciencia no lo condene. Ok, al final, y todo lo que no se hace por convicción, al final, es que pecado. Entonces, si lo vas a hacer, adelante, pero con convicción. Que tú puedas decir, yo estoy bien ante Dios, ¿verdad? De otra manera, es pecado. Ok, podría yo entonces decir, bueno, yo me convenzo, hermano, de que esto no está mal. Ok, ¿te estás diciendo eso a ti mismo o de veras has investigado bien? O nada más es que mi emoción, hermano, nuestra emoción nos va a llevar a hacer cosas, decir cosas, vivir cosas que no convienen, ¿sí? Nos va a llegar a aceptar, adoptar y aún justificar cosas que no convienen, ¿verdad? Entonces, quiere decir, pues es que tengo la libertad. Bien, vamos otra vez a lo mismo. Lo que no se hace por convicción, ahí sí es pecado. Si lo haces con duda, tu conciencia te va a dañar. Pero cuando no lo haces por convicción, ahí vamos a los 2 lados. Tanto lo bueno como lo malo. Como lo que sí se puede y no se puede, ¿verdad? Si no hay esa convicción, ¿por qué convicción? ¿Por qué fe? Porque lo que se hace en la carne, hermanos, no necesitamos fe. Pero para lo que hagamos en el Señor, sí necesitamos fe. Sí es para el Señor. De otra forma es para nosotros mismos. Y hay el peligro de eso, ¿sí? Bueno, Jaime. En ese versículo tal vez hay que ver el contexto, porque hay un contexto de que unos comen carne y guardan días, otros no. Entonces, pero siempre hay uno que anda saltando de un lugar a otro. Siempre que sí, que lo hago. No, si va a comer chicharrones, o sea, o cómaselos o no, pues, pero está dando una definición. ¿Por qué?
para no entrar en conflicto. Fíjense que hay algún elemento conflictivo. Dice, tienes fe y se va al nivel espiritual, va. Pero tenla para contigo delante de Dios, a nivel individual. Ahí no está hablando congregacional, sino que individual. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que se aprueba. O sea, entrar en conflicto es un problema. Lo hago, no lo hago, pienso en bueno, malo. O sea, es un problema. Pero Cristo es la paz. Uh-huh. Sí. ¿Por qué creen que dice Él es la luz que ilumina? O sea, un conflicto es un elemento que está afectando al ser humano. Todos entramos en conflicto tarde o temprano. O sea, entramos en conflicto. Uh-huh. No lo dominamos todo, es más, somos más ignorantes de todos, de todas las cosas. Y entramos en conflicto. Pero la luz de Cristo es lo que nos va a alumbrar y nos va a ver claramente. Entonces, ¿a qué? A definir el problema o el elemento que sea. No está. En este caso era sobre comida y días. Y se estaban ahí, había un elemento entre eso, pero en la vida cotidiana, Cristo es lo que nos va a alumbrar. Y si estamos en un conflicto por algo, en vez de porque decimos algo no queremos decirlo, o porque vemos hoy qué hacer, qué actuar, o sea, no, en Cristo danos, dice, si con el Espíritu, en vez puede ser que la carne nos esté arrastrando, porque el que vive conforme a la carne morirá, dice el 8, más si con el Espíritu haces pelear con la carne. Entonces, hay un conflicto, pero en Cristo, cuando oramos, cuando pedimos, cuando ponemos en función, y bienaventurado el que decir, no, ya sé que esto lo debo hacer o no lo debo de hacer, lo que sea, es bienaventurado, pero ya estamos al nivel de la fe. Interesante esos versículos, son de alto pensamiento, ¿va? Yeah. Bien decía el hermano, Pedro era bien llano, es práctico, hay personas llanas, prácticas que dicen, esto es negro y es un bote negro, y no, Pablo dice, no, esto es un bote, pero tiene figura y guarda el calor, o sea, es más, es otra expresión, pues, pero Pablo ya no, en veces es bueno. Uh-huh. Entonces, gracias, hermano. Vea conmigo, piénselo. Pablo tuvo que corregir a Pedro, ¿se acuerdan? En Gálatas. ¿Por qué? Porque Pedro con los gentiles come y come de lo que hubiera. Acuérdese que el Señor le dijo a Pedro, mata y come, entonces se vale. Y ahí está él, pues esa es su convicción de ese ratito, entre que llegaban los otros judíos. Ya nomás llegaron los más espirituales en los ojos de Pedro, y ¿qué es? Y es esto, ¿dónde le dije? 3 veces, sí. Y aparte se puso con ellos a juzgar a los demás, ¿verdad? Yo no sé cómo pueden comer eso, estoy limpiándose la boca, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Y todo bien así. Entonces, esa es una. Lo que quería decir es que no cometamos el error, hermanos, de pensar que se trata de todas las cosas. Porque no se trata de comer y beber de días, de eso no. El reino de Dios no tiene nada que ver con eso. Ellos vienen peleando, no de la comida ni de los días, aunque es el contexto, sí está de acuerdo, hermano. Pero ellos vienen peleando cuáles días adorar a Dios y cuáles comidas adoran a Dios. ¿Sí? Ese es el error. Ese es el peligro. ¿Qué agrada a Dios y qué no? En nuestra definición. Por eso dice, la comida, ni los días, ni nada de eso. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Justicia, paz y alegría, gozo, ¿verdad? Ese es el enfoque. Entonces Pedro quiere regresar, como decía el hermano, enfóquense en lo mero bueno, ¿verdad? Están peleando por días y comidas y esto y lo otro, argumentando por su libertad, por falta de libertad, unos con convicción, otros sin convicción.
pero están peleando sobre cosas que no añaden ni un centímetro a nuestra vida espiritual. He ahí el peligro, ¿verdad? Entonces hoy en día tenemos los mismos argumentos, ¿verdad? Si nos descuidamos. Es que yo estoy bajo la gracia, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, entonces entrégate al 100. Sirve al Señor al 100. Deja de pensar en ti, ¿verdad? No, es que no, también. Bueno, entonces si vas a decir estoy bajo la gracia, pues lánzate del 100. He ahí el peligro, ¿verdad? Queremos la gracia cuando nos conviene. Sí, la vamos a usar como definición. Bien, capítulo 15, vamos a entrar ahí. Ya se fue el tiempo. Pero el 15, hermanos, aunque está dividido en nuestra Biblia, es continuación. ¿Ok? Es continuación. El tema no se acabó en el capítulo 14, el versículo 22 o 23. Continúa. ¿Ok? Ahora nos va a decir el cómo se puede aplicar esto. Dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. ¿Ok? ¿Cómo? Pues ya te dijo, si comer carne es tropiezo, no comas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues eres fuerte en la fe. Por lo menos no comas delante de él, no lo hagas tropezar. No dejes que tu comer cause que el reino de Dios se detenga. ¿Sí? Entonces ahí nos va dando ahora sí, ¿verdad? En vez de hacer lo que nos agrada. Versículo 2. Cada uno debe agradar ¿a quién? Al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Wow. ¿Y yo qué? No, el Señor Jesús nos dijo bien claro, ¿quieres ser el primero? Sé el siervo de todos. Busca el primero el bien de los demás. No sé, ya ahí, hermanos, nosotros, es que yo merezco y que no. De acuerdo, pero a su tiempo. Cuando se trata de servir, sirve. Cuando se trata de edificar, edifica. ¿Sí? Ahora ya no se trata de yo, sino más bien de la otra persona. Por eso hay que pensar en el prójimo. Versículo 3, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de los detractores. Jesús viene a servir y de modo que hasta las malas palabras de los que le odiaban, también por esas pagó. Los mismos insultos que le lanzaron a Cristo, por esas también él pagó. Wow, imagínense. Por el odio que le metieron los clavos en la mano, también por eso pagó. Por la actitud detrás de los que le escupieron la cara, por esos también pagó. Y ese es servir, ¿verdad? Bueno, y si puedo comer y no como, y no me dan ni las gracias, hermano, no lo estás haciendo para que te den las gracias. Lo estás haciendo porque Jesús es tu Señor, ¿verdad? Y Él lo hizo así. Él viene con una misión. ¿Cuál es la misión? El reino de Dios. Entonces Él no dijo, mira, ¿tú quién te crees? ¿Por qué me escupes? Si yo quisiera, yo te haría. No. Él ve el corazón de la persona y ve, y Padre, perdónales. Imagínense. Todos los insultos que le lanzaron ahí no los tenemos escritos. Tenemos la idea de, pero le lanzan, le dicen, le hacen. Y Él paga por todos ellos. ¿Por qué? Porque lo que le importa es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. No su propio bienestar, ¿verdad? Entonces, el capítulo 15 nos da seguimiento a lo que venimos viendo. Versículo 4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Aquí vamos a terminar. Solamente quiero compartirles que lo que está diciendo aquí el apóstol es que todo lo que está en el Antiguo Testamento es para ayudarnos. ¿Sí? No digamos, es que ese es el nuevo, es el antiguo, ahorita vivimos en el nuevo. No, aquí está dándonos un texto del Antiguo Testamento refiriente a Cristo. Alguien lo dijo así, por eso lo apunté. El Antiguo Testamento fue escrito para el beneficio de los cristianos. Piénselo un ratito. El Antiguo Testamento fue escrito para el beneficio de los cristianos. Los judíos ya conocen su historia.
los judíos memorizaban. Por eso puede ya yo creo que acabó. Por eso pueden Lucas y Mateo escribir nombre por nombre las genealogías. No había librería, no había libros, no había que voy a los cortes a ver quién es el papá de quién, que no. Todo eso lo tenían ellos memorizado. Todo de eso lo escriben, y el papá de este es este, y y se fueron. Y nosotros lo leemos, hasta flojera nos da leerlo, ¿verdad? Porque son muchos nombres, y quién es el papá de quién, y quién es esto y el otro. Pero el Antiguo Testamento se escribe para quién. Muchos argumentan que para el cristiano, para que nosotros entendamos, mira todo lo que ha hecho Dios, todo lo que Dios puede hacer y va a seguir haciendo. Entonces los textos, profecías, etcétera, del Antiguo se aplican todavía. Bien, ahí vamos a parar porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, hermano Jaime, la última ahí que quiera compartir. Es espectacular, como toda la Biblia, pero me llama la atención donde dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea que debemos de hacer el bien y tomar en cuenta al otro en todas nuestras acciones para edificar, para mantener, para no destruir, para ayudar al reino. Amén. Gracias, hermano. Yo desde la semana pasada, bueno, voy a leer el versículo de la semana pasada. En el 14 dice, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ese se me quedó ahí y ya les voy a decir por qué. Y luego hoy el 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Le comentaba a Jaime que la semana pasada yo me quedé con, bueno, aquí está hablando de comida y bebida, pero también dice y todo lo que, y otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo tengo un tema que es con el árbol de Navidad. Hemos crecido creyendo que el árbol de Navidad es pagano, es una que no, ¿verdad? Y juzgando que cómo es posible que hasta en las iglesias lo pongan y todo eso. Bien, entonces esa ha sido mi convicción durante, bueno, mucho tiempo. Algunas veces he puesto árbol, después digo no, ¿verdad? Y entonces un largo periodo de que no ponemos árbol, pero ok, ahorita estamos en el periodo de que no pongo árbol, ¿verdad? Ya tengo muchos años de no poner árbol, pero sí me gusta ir a ver las luces, sí me gusta ir a ver los árboles y las luces en las plazas y en las calles. Entonces, esto que estábamos estudiando, yo estaba agarrándolo y así, ¿verdad? Digo, pues si lo estamos estudiando, manténgase en lo que cree, va a ser juzgado por su conciencia. En mi caso estoy jugando con lo que creo, entonces, ¿verdad? Bueno, usted sabe. Quiere que yo la juzgue, yo no. Se queda uno para que yo le juzgue, pero ya no me eche la culpa. No, pero sí tiene razón. Entendemos, ¿verdad? Que punto. Que todos vamos a tener ciertos casos o ciertas áreas, ¿verdad? Que hay que, en verdad, buscar el porqué, ¿verdad? El porqué, la raíz y sí, pues si es convicción. No lo digo por usted nada más, pero para todos. Si va a ser convicción o fe, tiene que ser bíblico. Tiene que ser basado aquí. No en que dijeron o enseñaron esto y lo otro. Porque si nos vamos a eso, vemos hay un montón de enseñanzas y filosofías y de todo que nos puede afectar de modo que vamos a estar peleando. Bueno, no el caso, ¿verdad? Pero sí una hermana que nos visitó hace tiempo, después yo supe que ya no vino por los árboles. Por los árboles, le gustó, todo le gustó, nomás los árboles no.
Y eso no pudo ella ver más allá de, ¿verdad? Y digo, pues bueno, pues, lamentable, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, entonces los quitamos. Déjele pregunto a la hermana, ¿qué quiere ella ver ahí? No, pues tampoco, ¿verdad? Ese es el peligro que podemos entrar. Por eso le decía que como yo crecí, pues no suban al altar, por esto, muchas cosas, ¿verdad? Que dice ahí uno, pues es tabla, es alfombra. El Espíritu Santo no está allí nada más, no es el lugar santísimo, no confundamos. Antiguo En mi Testamento, casa decían, no se sienten en la mesa porque ahí comió Cristo. La mesa se respeta ya es porque, más diferente. porque Sí. ¿verdad? No pongan las Biblias en los asientos. Sí, hay muchas cosas, ¿verdad? Que ya va uno, sí, pues se establecen como reglas de, ¿verdad? Pero en realidad, pues, si dejamos que nos divida esas cosas, ya vamos a estar en peligro, ¿verdad? No lo olviden. El 20, hermano, ahí donde dice, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Hace el 2012 estaba haciendo un trabajo en Houston y estaba yendo una misión ahí con hermano pastor se llama Santos Valdés, y cada último miércoles de cada mes teníamos convivio, y donde esta hermana Félix de Panamá, lo que tengo para compartir, tengo una charola de puros sándwiches de frijoles, y la hermana Silvia, que está cubana, que estaba encargada de recibir todo y poner una mesa. Pues muchas veces, como dijo usted, cómo lo hicimos, cómo lo hablamos, y debemos hacerlo siempre con amor, pero agarró los sándwiches y comenzó ahí. Miren, la hermana trajo sándwiches de frijoles. ¿Dónde han visto un sándwich de frijoles? Primera vez que no trajo chips, hermana, y se destruyó la obra por un sándwich de frijoles. Yo después pensaba, cuando yo regresé y estaba ahí con el hermano Mata, llegó una jovencita de Tito Brillo, y platicando con él, digo, ¿dónde viene mi hija? Dice, de Corpus. ¿Y quién es el pastor ahí? Estaba en Houston, dijo, se llama Santos Valdés, un viejito. Yo lo conozco, le digo, yo lo conozco. Pero entonces, sí, a veces por nada hacemos las cosas difíciles y grandes y sí destruyemos la obra de Dios por una cosa, pues decimos, por decirlo, necia, o no sabemos expresarnos o hablar con amor para que en deber de destruir, edificar y que crezca la obra de Dios. Pero sí está difícil, y sí, lo que dijo la hermana de la comida en la mesa, hasta los católicos. Yo tenía como 12 años cuando una de mis tías me dejó sin cenar porque estábamos todos ahí, y este tío, creo que Octavio, me hizo reír en la mesa. ¿De qué te estás riendo? Estamos comiendo un alimento sagrado, y que me agarró la oreja y me sacó, y ya no me dejó cenar, bro. Por reírme. Pero hay muchas cositas que ahí vamos aprendiendo en la vida, ¿verdad? Pero sí, hay muchas cosas que hay que respetarla y saber cómo hablar, porque debemos hacerlo con amor. Bueno, yo ahorita estaba pensando, veníamos platicando con mi esposa al camino para acá, que de decir tu testimonio en un minuto de cómo era antes de ser creyente y ahora después. Y le decía, pues, a mi minuto como unos 2 días. Pero no, en un minuto brevemente, si uno a veces se pone a juzgar, pero se da uno cuenta de que yo ahorita si hago yo algo mal, me doy cuenta y tengo conciencia de que hice mal y me está diciendo, hiciste mal. Si tomé, bebí o comí o lo que haya hecho que no está bien para Dios, uno se da cuenta. Y antes para mí no me daba cuenta. Yo pensaba, como todo el mundo lo hacía, yo pensaba que era normal. Entonces uno crece así sabiendo que es normal si bebes o haces lo que haces. Pues mi vecino o mi amigo lo hace, yo también lo puedo hacer. Pero es algo normal. Y ya en Cristo ahorita, si yo hago algo mal de volada, digo, lo hice. No, esto no estaba bien en los ojos de Dios. Mi hermano no me vio, pero sí me está viendo Dios. Entonces ya uno debe vivir para Dios, no para el hermano o el vecino.
El 20 dice, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo al que el hombre hace tropezar a otros que lo que comen. Entonces, nomás estaba meditando, ¿verdad? Que esas cosas destruyen la obra. No nomás es un hermano, sino que la obra que Dios está haciendo en la persona, o puede haber hasta divisiones de iglesia, puede haber tantas cosas que el enemigo puede usar por cosas que no importan, ¿verdad? Y pues sí, en sí hay tantas cosas que podemos decir, como la hermana decía, del árbol de Navidad, o que unas iglesias hacen que Easter eggs y que otras que no hacen, y que por qué no, y que otras bailan y que no bailan, y le podemos comenzar a poner tantas cosas en vez de enfocarnos en Cristo. En Cristo, y pues al último está aquí, en el, ¿verdad? Ya lo leímos varias veces, pero el reino de Dios, que es lo que vamos a destruir, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, es lo que debemos de buscar, la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, no cosas que no edifican, que acabo, nunca vamos a estar de acuerdo en todo, pero hay que enfocarnos en la palabra. Yo con el 22, con la interrogación, dice que tienes tu fe, o sea, me pregunta, o sea, ¿cuánta fe tienes? Dice, para contigo, delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Eso por decir que, como dice, ¿verdad? Que hacemos las cosas, pero luego, como dice el hermano Fran, sabemos que las hicimos mal, y de ahí viene lo que Jesús te da orgullo el corazón. Dice, oye, ¿qué estás haciendo si tú ya eres mío? O sea, las cosas no las estás haciendo bien, y tiene uno una lucha de que estoy queriendo, porque yo soy ya de Cristo, yo no tengo que estar haciendo, ¿sí? Y no tengo que estar haciendo lo que no le agrada. Pero el enemigo es que donde más estás tú trabajando, más te está atacando. Para mí eso. A mí me gustó ahorita que usted dijo, ¿verdad, pastor? Si lo que hacemos o decimos está edificando, está dañando o está haciendo de tropiezo a las personas. Y muchas personas por eso no se acercan a la iglesia, porque dicen, no, pues es que la iglesia que vas, te prohíben fumar, te prohíben hacer esto, te prohíben bailar, te prohíben tantas cosas. Y por esa razón no se acercan a la iglesia y no llegan a conocer a Cristo, ¿verdad? Y también, yo sé que una nota, ¿verdad? Dice, nada de lo que comamos o bebamos vale más que lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Dios nos llamó a ser luz en medio de un mundo que no conoce a Cristo, ¿verdad? No nos mandó a hacer de tropiezo, nos mandó a hacer luz para que ellos vengan a conocerlo. Y pues mucho menos de tropiezo para nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Que vamos a hacerlos caer o vamos a contristar su Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego cuando dijo de Jesús, ¿verdad? Cuando lo pusieron en la cruz, ¿verdad? Que Jesús no abrió ni su boca. Y pensaba yo así, pensaba de mí, ¿verdad? A veces no debo ni de abrir yo tampoco mi boca para, si voy a hacer caer a un hermano, mejor, o sea, ser como Jesús y calladita, ¿verdad? Pero pues Dios es bueno igual, Dios sigue tratando con nosotros. Amén. Yo me gustó mucho el 20 a 23 y luego también el 2 de 15, porque la verdad, y también apunté algo de la semana pasada, pero ya se me fue. Pero la verdad, me parezco mucho con la hermana lo del árbol, porque yo me bauticé en una iglesia en México donde el pastor me dijo que era mi culpa que yo hice perder mi niña por creer en cosas así. Entonces yo tengo un mal como comunicado con los árboles, por decir. Y era una de las razones que también nos íbamos a ir de esta iglesia, porque Rolando me decía, pues el árbol no te hace nada, pero el pastor me dijo eso, el pastor me dijo el otro. Y dijo, no, pues, ¿tú qué le ves al árbol? ¿Lo estás adorando? No,
Entonces, ¿qué le ves? Pues a mí me gusta cómo se miran las luces, igual que usted. Dice, entonces no es algo mal para ti. No te hace tropezar en la vida con Cristo. Entonces, no es que tú estás ahí hincando enfrente del árbol, adorándolo. Entonces, yo también me pongo a pensar en las cosas que yo le digo a mis niños. Una cosa que yo le digo a la Gigi, si no te peinas, te vas a hacer como un rat's nest en el pelo y tus amigas se van a burlar de ti. Me pongo a pensar, tal vez no le debo decir eso porque eso tal vez le lastima, pero uno como queriendo educar a sus hijos le pone como un miedo. Pero a veces es mejor enseñar sin miedo y con amor y no con miedo, porque eso daña mucho. Aunque uno piensa que es como algo chiquito y no tan grande, sí puede ser para alguien algo bien grande. Porque lo que me dijo el pastor se quedó conmigo hasta hoy. Cada vez que empezamos a sacar los árboles, recuerdo. Y digo, no, pues Dios me sacó de ahí por una razón y ahora estoy aquí y estoy siendo guiada por alguien que realmente yo confío que me diga sí o no. Pero también porque esa persona que me guía me dice, agarra tu Biblia, investígalo tú. Y eso es lo que así debemos de ser en la vida con los demás. Y como dice la hermana Rosa también, mucha gente, cristianos nuevos, muchos cristianos jóvenes no quieren venir a la iglesia por miedo de tanta juzgar, que cómo tienen el pelo, cómo visten, cómo hablan. Y con eso se va quitando más y más que se juntan aquí a la iglesia, porque yo lo pasé. Yo fui de una persona, yo creo que la plática con la hermana Rosa y con la hermana Aimee de cómo Cristo me sacó de un lugar que yo estaba dentro de mí misma, de una persona completamente diferente. Era de los vestidos de la drama que hicimos, que como antes se vestían bien tapadas, bien bonitas, y uno antes pensaba que no, pues la ropa así, la ropa acá para agarrar más atención o para sentirse aquí, pero no es así. Y aunque las hermanas me decían, tal vez no te vistes así o tal vez tápate un poquito más, yo lo tomaba como, pues ¿por qué me están juzgando? Y no era tal vez no la forma en decirlo, pero lo decían con amor y yo lo rechazaba. Pero más y más estando en la iglesia, uno más se va desquitando de esas costumbres, porque Dios te está como quebrando y hasta cero. Y yo ya empiezo a decirme, Dios, por favor, québrame hasta cero. Yo ya no quiero tener nada de lo que soy. Si no es para ti, ya no quiero nada de eso. Y yo sé que voy a llorar, yo sé que me va a doler, yo sé que voy a perder. Pero si es el bien, yo lo quiero. Si es para seguir a ti, yo lo quiero. Y yo lo invito a mi vida. Porque sí es algo que realmente lo ocupamos. Pero para ser mejores en el mundo, para los que realmente no saben de Él, para los que realmente están perdidos y que se sienten juzgados por nosotros mismos. Porque yo nunca quiero ser una persona que juzga a alguien o que se sienten juzgados por mí, porque yo he estado ahí y yo sé cómo se siente. Entonces, si yo puedo ser quebrantada y hacer de nueva, yo lo invito a mi vida. Amén. Amén. Gracias, Adriana.